Hace 8 días, hermanos, mi hermano Manuel preguntó cuál era el tema. Y vale la pena repasar para tomar un poco del contexto de lo que vamos a hablar hoy, porque es una serie y se ha titulado La Pasión de Cristo, ¿cierto? Hace 8 días, ¿el tema cuál era? Judas entregó a nuestro Señor Jesús, lo prendieron, ¿cierto? Tomaron a nuestro Señor Jesús y nuestro Señor Jesús, bueno, hacen una pregunta, ¿no? Llegaron con alguaciles, con soldados, Eddie decía que eran más o menos 1000 soldados. eh, y nuestro Señor Jesús hace una pregunta. ¿Cuál era la pregunta que le hacía? ¿A quién buscáis? ¿Cierto? Ellos dijeron a Jesús, el Nazareno. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús? Yo soy. Respondiendo con ese potente nombre que tiene Él, recordándonos el Éxodo, yo soy. Y con ese yo soy, ¿qué pasó? Cayeron a tierra, ¿cierto? Cayeron a tierra todos estos hombres, volvieron y se recompusieron, eh, y nuestro Señor vuelve y les pregunta, ¿quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Y Él les dice, os he dicho que yo soy. eh, hay una escena bien interesante, aparte de que nuestro Señor Jesús dice yo soy, recordando ese Dios del Antiguo Testamento, con Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Hiere a uno de los siervos, ¿cierto? Hiere a Malco. Toman a nuestro Señor Jesús y hasta allí quedaba. Hasta allí quedábamos hace 8 días. Tomaban a nuestro Señor Jesús. ¿Tocó reiniciarlo? Eh, es un poco a modo de contexto. Eh, el día de hoy vamos a ver qué pasa, qué continúa aconteciendo en eso que llamamos la pasión de Cristo. Vamos a vamos a leer al unísono Juan capítulo 13. ¿Listo? Y nos pudiéramos preguntar, pero si estábamos en el capítulo 18, ¿por qué nos devolvemos al 13? Juan capítulo 13. Sí. Eh, el tema de hoy nos va a hablar de la negación de Pedro. Todos hemos escuchado la historia de la negación de Pedro, ¿cierto? Y nos va a hablar del concilio, ese primer juicio que tiene nuestro Señor Jesús. Listo. Entonces nos va a hablar de ese van a ser como dos temas paralelos. Va a ser la negación de Pedro y va a ser ese primer juicio que tiene nuestro Señor Jesús. Para el final, vamos a desarrollar la historia de la negación de Pedro, vamos a desarrollar lo que nos dice del juicio de nuestro Señor Jesús, para al final comparar cómo es el juicio de un ser humano como nosotros, porque le damos palo a Pedro, pero cómo se comporta el ser humano y cómo se comporta nuestro Señor Jesús. Por eso la enseñanza de hoy la llamé la fidelidad del pastor, ¿cierto? La fidelidad de nuestro Señor Jesús en el juicio.
Solemos hablar de nuestro Señor Jesús como fiel, como ayudador, pero acá nuestro Señor Jesús, cuando está enfrentado al juicio contra los sumos sacerdotes, es una fidelidad a su palabra, a su ser, una integridad total. Vamos a ver la otra cara de la moneda, el ser humano siendo juzgado. Vamos a ver a Pedro siendo juzgado. Por eso, nos devolvemos un poquito a Juan capítulo 13, versículo 36-38. ¿Listo? Y vamos a leerlo allí al unísono. ¿Listo, hermanos? Dice Juan capítulo 13, del versículo 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, a la una, a las dos, a las tres. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto os digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ajá. Entonces, eh, empezamos con ese preludio, ese punto uno, que es el anuncio de la negación de Pedro. Eh, Nuestro Señor Jesús ya le había dicho a Pedro, tú me vas a negar, tú me vas a negar. Pero Pedro, ¿qué dijo? No, Señor, yo no te voy a negar. Después de eso, vamos a ver el segundo punto, que es el ingreso al patio del interrogatorio. El ingreso al patio y el interrogatorio que le van a hacer a nuestro Señor Jesús. El tercer punto, las 3 negaciones de Pedro. Y el cuarto punto que vamos a ver, el juicio final ante el concilio. 4 puntos, ¿listo? El primero es este que acabamos de leer, el anuncio de las negaciones. Por eso nos devolvimos a capítulo 13. Íbamos en capítulo 18 de Juan, pero nos devolvimos un poquito. Porque vale la pena, vale la pena. Hablamos de las negaciones de Pedro, pero ya nuestro Señor Jesús le había dicho a Pedro, tú me vas a negar, tú me vas a negar. Cuando nosotros venimos a, cuando tocamos los evangelios, sabemos que debemos tocar los evangelios de una manera integral, ¿cierto? ¿Cuántos evangelios hay? 4, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el evangelio de Lucas es quizás el que mejor nos ordena la historia, ¿cierto? El evangelio de Juan de pronto nos coloca una historia antes, otra después, el de Mateo también, pero el de Lucas nos va dando un patrón, nos va marcando esa línea de tiempo. Entonces, el reto de hoy es desarrollar estos temas pasando un poco por varios evangelios. Por eso vamos a Lucas 22:31, en donde vamos a ver qué complementa la escritura. Recordemos que los evangelios se complementan entre ellos. ¿Listo? Entonces Lucas capítulo 22, verso 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, ¿qué dice? Satanás os ha pedido como trigo. ¿Qué complemento, cierto? Menos mal están los otros evangelios y nos dan esa riqueza. Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo
no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué, qué nos dice el apóstol Pablo a nosotros acerca de Satanás? Está como león rugiente. Y acá no es nada diferente. Eso no ha cambiado. Y nuestro Señor Jesús, en su omnisciencia, sabiendo lo que va a pasar, le dice, tú me vas a negar. Y Pedro le dice, Señor, voy a ir contigo hasta la muerte. Y hace 8 días veíamos a ese Pedro que hasta la muerte, de verdad, ¿no? Decía Eddie, algunos dicen que le quería bajar la cabeza a Malco, alcanzó la oreja. Eh, pero había una verdad que nuestro Señor Jesús estaba diciendo y era que le iba a negar, que le iba a negar. Juan, en el verso que leíamos al comienzo de Juan, Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor Jesús. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Te he seguido durante 3 años y ahora que dices que vas a morir, ¿por qué no te puedo seguir? Pero nuestro Señor Jesús le dice, es necesario que el pastor muera. Vamos a unos evangelios paralelos, a Mateo 26, y acá lo que estamos haciendo es enriqueciendo la historia de Juan, de lo que nos cuenta el apóstol Juan. Mateo capítulo 26, verso 30 a 33. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, esto nos da a entender que muchos dicen que salían de la cena del Señor, de la última cena, porque estaban cantando. Ese es como el contexto inmediato. Salían de esa última cena, estaban cantando y salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, este es ese preludio a esa negación de Pedro, eh, en donde nuestro Señor Jesús les dice, el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersadas. Y Pedro rápidamente hace una afirmación. No, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Yo no te negaré. Eh, pero, pero nuestro Señor Jesús le dice, no, tú me vas a negar. Y Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo voy a rogar para que no sea así. Eh, y hay un anuncio de la resurrección de nuestro Señor Jesús, ¿no? Es muy interesante. Y en esas horas oscuras, muchos autores lo llaman en esas horas oscuras, como que se les olvidó que nuestro Señor Jesús iba a resucitar. Pero ahí nuestro Señor Jesús lo está diciendo, voy a resucitar. Y le da un mandato a Pedro. ¿Cuál mandato le da a Pedro? Le dice, y confirmaré tu fe y volverás y afirmarás a tus hermanos. Entonces con ello tenemos el primer punto, ¿no? El anuncio de las negaciones de Pedro, recordándonos lo rápido que nosotros somos haciéndole promesas al Señor, ¿no? Lo rápido que somos nosotros hablando. Y Señor, yo este año eh, te voy a seguir. Y está bien, está bien. En el corazón de Pedro estaba, Señor, yo no te voy a dejar, no te voy a dejar, voy a seguir contigo, voy a estar contigo. Pero se ignora que hay un adversario.
¿cierto? Y se ignora que hay una carne y que somos débiles y que necesitamos de las promesas del pastor y de su fidelidad. Vamos al segundo punto. Yo creo que hoy me rinde. eh, que es el ingreso al patio. Vamos allí a Lucas capítulo 22. Gracias, David. Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice, y prendiéndole, le llevaron y, y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos, ¿no? Eddie decía, bueno, por qué amarran a nuestro Señor Jesús? Si él les decía, aquí estoy. Y, y Isaías nos dice, como oveja fue llevada, o sea, sin poner ninguna oposición. Y más adelante lo van a volver a amarrar a nuestro Señor Jesús como un criminal cuando Él entregó su vida. Y entonces es llevado nuestro Señor Jesús, dice, a la casa del sumo sacerdote. Y acá los evangelios nos hablan de dos sumos sacerdotes. Nos hablan de Anás y nos hablan de Caifás. Y uno se pregunta, bueno, pero luego no es que había un solo sumo sacerdote. Eh, y la verdad es que los dos eran sumos sacerdotes. Anás era sumo sacerdote y Caifás lo era. ¿Cuál es la distinción? Anás era ese sumo sacerdote religioso y toda su familia todos sus hijos iban a ser sumos sacerdotes después. Y Caifás era ese sumo sacerdote delegado por la justicia romana, ¿sí? Entonces, cuando nuestro Señor Jesús entra al patio, entra a ese primer interrogatorio clandestino en la noche que va a ser ejercido por Anás. ¿Listo? Anás va a ejercer ese primer interrogatorio. Eh, Vamos a Juan, capítulo 13, versículo 15 y 16. ¿Listo? Uy, me embolaté. Juan 18, perdón. Juan 18, 15, 16. Dice, y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Entonces, en esta entrada al patio y este interrogatorio inicial, ¿cuántos discípulos iban? Dos, ¿cierto? Y nos da el nombre de uno, Simón Pedro, y otro discípulo. Dice, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el otro discípulo, nos da un detalle, era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y entonces entran los dos discípulos. Muchos piensan que este segundo discípulo es Juan, el apóstol Juan, ¿no? Que es el que nos está narrando este evangelio, que es el discípulo amado y que es el que está hasta el final en la crucifixión.
Entonces están los dos discípulos, este era conocido del sumo sacerdote y hace entrar a Pedro. Eh, y allí hay una escena bien interesante. Allí hay una escena bien interesante porque entramos al segundo, en este segundo punto, vamos a ver el interrogatorio de Anás y, y Anás le va a hacer una pregunta a nuestro Señor Jesús. Juan 18, 19, 21. Dice Juan 18, 19, y el sumo sacerdote, es decir, Anás, le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los discípulos y nadie ha hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, en esta segunda, en este punto de la enseñanza, entran los discípulos y es interrogado nuestro Señor Jesús por Anás. Eh, ¿Y qué le pregunta Anás? ¿Cuál es la pregunta que le hace Anás? ¿Cuál es la doctrina que enseñas? Tus discípulos, ¿qué doctrina tienen? ¿Cierto? Y nuestro Señor Jesús eh, le da una respuesta muy sencilla. Yo nunca me he ocultado y las enseñanzas que he dado siempre las he dado en público. Y así debe ser nuestra vida. Y así nosotros damos la enseñanza del Señor, ¿no? Hay sectas, las hay, que se reúnen y, y hacen sus cultos ocultos, ¿no? Tenemos a los masones, tenemos a los mormones, tenemos a la Scientología, eh, cosas ocultas, oscuras. Pero nuestro Señor Jesús dice, yo públicamente he enseñado. Y lo que yo he dicho en público, pues pregúntenle al pueblo que escucha, dándonos esa enseñanza de ser transparentes, ¿no? De llevar el Evangelio abiertamente a todo el mundo, públicamente, que si el día de mañana toman a un cristiano y le dicen, ¿usted qué es lo que enseña? La respuesta va a ser la misma. Públicamente yo he enseñado. Eh, pero hay una segunda parte en esta historia y, 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 y es esa bofetada que le da algo así a nuestro Señor Jesús, ¿no? Y aquí comienza ese sufrimiento físico de nuestro Señor Jesús. Y yo me preguntaba, yo decía, bueno, quizás por ignorancia, ¿no? Estos alguaciles. En ignorancia cogen y golpean a nuestro Salvador. Eh, yo decía, bueno, guárdanos, Señor, de ser ignorantes, ¿no? Y no emitir juicios no llegar a emitir un juicio en ignorancia, ¿no? Pobre alguacil, porque va a rendir cuentas. Le pegó al Salvador del mundo, le pegó al Creador. Pero también en este segundo punto yo me hacía esta pregunta y yo decía, bueno, ¿somos fieles discípulos? Porque lo que le dice el sacerdote a nuestro Señor Jesús es, ¿cuál es la doctrina? ¿Y qué es lo que enseña? Y entonces yo decía, bueno, nosotros estamos llevando la buena doctrina y estamos siendo fieles a lo que nuestro Señor Jesús enseñó o la estamos
torciendo, ¿no? Eh, con esto, hermanos, tenemos ese segundo punto, el interrogatorio a Anás, y nos dice el texto, Juan 18:24, que Anás entonces envía atado a Caifás, al sumo sacerdote. Nuevamente toman a nuestro Señor Jesús, lo atan. Nuevamente, ¿por qué lo atan? Pero lo atan y lo tratan como un criminal y lo llevan. Lo llevan al sumo sacerdote Caifás. Recordemos que este juicio de Anás fue en la noche y que fue de una forma como clandestina, ¿no? Eh, ya Caifás llega a responder a ese sacerdocio oficial impuesto por los romanos. Pero antes de eso, entonces las historias o Juan nos entrelaza las negaciones de Pedro, las tres negaciones de Pedro. Vamos para ello, hermanos, a Lucas capítulo 25. Lucas capítulo 25. Perdón, Lucas capítulo 22, verso 55. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Como era madrugada, pues estaba haciendo mucho frío, ¿cierto? Prendieron una hoguera y se estaban allí calentando. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él, ¿cierto? También este estaba con él. En las tres negaciones que Pedro hace, vamos a ver que cada una va a ser más severa que la otra. Y esto es lo que yo les decía al comienzo, que es un juicio, ¿no? Le están juzgando a Pedro, tú estabas con ellos. Vimos ya un preludio de nuestro Señor Jesús ante el juicio, ¿no? Contestando y diciendo, yo he enseñado públicamente. Pero acá vemos ese contraste de un ser humano siendo juzgado y siendo acusado por su fe. Y entonces yo me preguntaba, bueno, Señor, ¿cómo soy yo y cómo me comporto cuando el mundo nos presiona? Porque es una realidad. Satanás nos arandea, y el mundo presiona. Y acá, pues, Satanás había pedido a Pedro y el mundo, eh, ejemplificando a estos soldados y a estas personas que estaban allí, presionan a Pedro. Tú estabas con ellos. Entonces nos amedrantamos nosotros ante el mundo. Eh, los evangelios cuando se entrelazan nos dicen que pues esta muchacha era una criada del sumo sacerdote, que era la portera. Y en Mateo nos dice que ella le dice, tú eres Galileo. Y como tú eres Galileo, pues tú eres de ellos. Eh, Le dice, tú estabas con el Nazareno. Recordemos que a nuestro Señor Jesús se referían a él con el término nazareno para hablar despectivamente de él, ¿no? Tú eres su discípulo, a lo cual Pedro niega, ¿no? Pedro dice eh, Juan 18:17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Primera negación, no lo soy. Vamos a la segunda negación. Dice,
El Evangelio de Juan no nos da tanto detalle de las tres negaciones, entonces vamos a Marcos. Eh, no, perdón, vamos a Mateo. Mateo 26:72. 26:72. Bueno, puede ser desde el 69. Mateo 26:69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. La segunda negación. Saliendo él a la puerta, o sea, ya Pedro ya se estaba asustando, dijo un hermano allá, ya se estaba relegando, ¿no? Señor, te seguiré hasta la muerte. Ya estaba echando un pasito para atrás. Eh, Saliendo él a la puerta, le vio otra. Cuando entrelazamos los evangelios, nos dicen que es esta misma portera. Y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez. ¿Cómo negó esta vez? Con juramento. No conozco al hombre. Hay allí un juramento. Va ascendiendo esa negación, ¿no? Vamos a la tercera negación, ¿no? Lucas nos dice que aproximadamente una hora después, los que estaban allí presentes insisten en que Pedro era Galileo, porque su forma de hablar lo delataba. Pero vamos a ver aquí en Mateo cómo asciende la negación. Dice, entonces, verso 73, Mateo 26:73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, ¿no? Y nuestro Señor Jesús en su omnisciencia ya lo sabía, que Pedro le iba a negar. Pero yo decía, Padre, ayúdanos porque no somos muy diferentes a Pedro. Hacemos promesas rápidamente, queremos ir contigo hasta el final, pero somos débiles. Satanás nos coge y yo le he dicho a los hermanos, muchas veces Satanás nos ataca acá, ¿no? En la cabeza. Y cuando pecamos, nos pasa lo que hizo Pedro. Se fue y lloró amargamente y nos aparta de esa comunión que tenemos con el Padre. Cosas no muy diferentes nos pasan a nosotros. Eh, Hay un verso paralelo. Acá en Lucas 22, 60, 62 dice, y Pedro dijo, hombre, en la tercera negación, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El verso 61 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Eh, y está esa mirada penetrante de nuestro Señor Jesús, dice Apocalipsis que como llama de fuego, ¿no? Que cuando nosotros pecamos, eh, está esa mirada penetrante de nuestro Señor Jesús, llevándonos a que veamos nuestro pecado también,
¿no? Llevándonos a mirar que somos humanos, que pecamos. eh, pero es importante recordar, y por eso la enseñanza se llama el fiel pastor. Es importante recordar lo que nuestro Señor Jesús le había dicho a Pedro. Yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Y quizás estas son las fases de un creyente cuando el creyente peca y es acusado, que es contristado por el Espíritu Santo, eh, pero está nuestro Señor Jesús rogando por nosotros para que no falte esa fe, ¿no? Eh, hasta hoy, hoy, vamos a ver hasta el lloro amargo de Pedro. Y quisiera hablar de la restauración de Pedro, porque Pedro es restaurado por nuestro Señor Jesús. Pero quedamos hasta ahí, porque falta el cuarto punto ¿cuál es? El juicio de nuestro Señor Jesús ante Caifás. Eh, entonces no podemos dejar el lloro de Pedro en un lloro amargo y que Pedro quedó allá pues derrotado, ¿no? Más adelante los evangelios nos muestran a un Pedro poderoso, a un Pedro nuevamente, ya no frente a los alguaciles, sino en el templo con Juan, diciendo es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y totalmente restaurado y en plena dependencia del Espíritu Santo, llevando el mensaje de salvación. Nuevamente nada diferente a lo que nos pasa a nosotros. Nada diferente. Eh, por eso no quería dejar esa partecita de que terminar en que Pedro lloró amargamente, porque sí lo hizo y en parte está bien que nosotros nos contristemos por el pecado que cometemos, ¿cierto? Que, que, que pidamos perdón y confesemos ese pecado. Pero recordemos que hay una restauración de parte de nuestro Señor. Vamos a Lucas, hermanos, capítulo 22. Y vamos al último punto. Lucas capítulo 22, verso 66. Del 66 al 71 vamos a leer. Dice, cuando era de día, por eso les decía al comienzo que ya este es el juicio formal, ¿no? Llevan a nuestro Señor Jesús atado ante Caifás, el que iba a ejercer ese juicio delegado por los romanos. Cuando era de día, se juntaron una multitud, los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo trajeron y lo trajeron al concilio diciendo. Acá me voy a saltar un poquito. Ahorita volvemos a Lucas, porque hay otros evangelios que nos van a decir. Acá Lucas nos dice de una vez que ellos le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Pero pasa algo antes. Pasa algo antes. Mateo nos cuenta qué pasa antes. Mateo 26, capítulo 59. Dice Mateo 26, 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al final vinieron dos testigos que dijeron, este dijo,
puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, eh, en este último punto, que se llama el juicio final, nuestro Señor Jesús va a ser eh, ejecutado, condenado a muerte, ¿cierto? Más adelante vamos a leer que va a ser condenado a muerte. Pero este juicio tiene dos partes. La primera parte es cuando toman a nuestro Señor Jesús y traen testigos falsos, quizás que no estaban o que no habían escuchado bien, pero nos dice la escritura que ninguno de estos testimonios concordaba, ninguno de estos testimonios concordaba, además de la mala interpretación que le estaban dando, ¿cierto? Porque sabemos que no era el templo de Herodes, sino era su propio templo, ¿no? Entonces eran testigos falsos y además no concordaban sus testimonios, de tal manera que no tenían cómo acusar. Eh, y nuestro Señor Jesús, en su fidelidad, en su fidelidad, permanecía en silencio. Nuestro Señor Jesús, muchas veces nosotros vemos la pasión de nuestro Señor Jesús como un Cristo sufriente, y así nos lo narra Isaías, que fue herido, golpeado, pero acá vemos, y retomo las palabras que decía Eddie, vemos a un Cristo con la iglesia en la cruz. Sabía lo que iba a hacer. Vemos a un pastor eh, que tenía el gozo puesto delante de él, ¿no? Tenía la iglesia en la mira, que sabía lo que iba a pasar y ante estos falsos testigos, pues hacía silencio. Eh, Vamos a Marcos, hermanos. Marcos capítulo 14. Discúlpenme estar paseando por los evangelios, pero cuando tocamos los evangelios hay que cogerlos así. Hay que coger los cuatro y mirarlos mirar cómo enriquecen la interpretación. Marcos capítulo 14, verso 62. Verso 61. Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el hijo del bendito? ¿No? ¿Eres tú el hijo del bendito? Realmente por esto le querían matar, ¿cierto? ¿Por qué querían matar a nuestro Señor Jesús? Porque se hacía como Dios. Buscaron falsos testigos, no los hallaron y ya en plena desesperación ellos, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo del bendito? ¿Qué responde nuestro Señor Jesús? Lo soy. Muy contundentemente, verso 62 dice, yo soy, yo soy. Y esta es la doctrina por la cual nosotros debemos morir y por la cual Cristo muere. Verso 62 es uno de los versos más importantes de la Biblia porque nos dice por qué murió Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Dice, yo soy el Cristo y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Sabemos que es intercediendo por nuestros pecados con la obra finalizada. Y veréis al Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué espera la iglesia? La venida de Cristo.
¿Qué espera la iglesia? ¿En qué cree la iglesia? En que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por los pecados y que Cristo va a volver. Y esta es la confesión que nuestro Señor Jesús le hace al sumo sacerdote. Ahora, era una pregunta, ¿cómo se dice? Cauciosa, ¿no? Era una pregunta, no, con un con un propósito de dañar, de dañar. Porque si nuestro Señor Jesús respondía, no, no soy el Cristo, pues dejaba de ser el fiel pastor y su ministerio en la tierra se acababa, ¿cierto? Iba a ser un hombre más. Pero si decía, sí, soy el Cristo, ¿de qué lo iban a acusar? De blasfemo, de hacerse como Dios y de ser llevado a la muerte. Entonces era una pregunta que tenía esa espinita, ¿no? Una pregunta envenenada. Pero para nosotros es una pregunta que nos confirma por qué muere Jesús. Muere para interceder por los pecados del ser humano y muere porque va a volver. Va a volver en gloria por esta iglesia amada. Eh, el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, ¿no? Dice, en señal de desesperación. Hay otros evangelios que cuando uno los lee y lee paralelamente, nos dicen que nuestro Señor Jesús les dice, ¿para qué quieren saber si yo soy el Cristo? Si no me, si ustedes no me van a creer. Y así hay personas, ¿no? Que piden un milagro, piden señales, pero no van a creer. Y nuestro Señor Jesús les dice en versos paralelos de los evangelios, le dice, ¿para qué quieren saber si yo soy el Cristo si aún así no me van a creer? Pero este evangelio nos dice que nuestro Señor Jesús responde contundentemente, yo soy. Ese yo soy del Antiguo Testamento. eh, y, y referencia a un salmo y referencia una profecía de Daniel. Daniel, vamos a Daniel, capítulo 7, verso 13 y 14. ¿Quieres, John? ¿Lo lees, por favor? Daniel, capítulo 7, 13 y 14. Que vino hasta el anciano de Elías y le hizo y le fue dado gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas te sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que será destruido. Uno que no será destruido. Uno que no será destruido. ¿Mm? Entonces, la respuesta de nuestro Señor Jesús en parte cita lo que decían los profetas, ¿no? Que iba a venir el Mesías. Yo soy ese Dios del Antiguo Testamento, yo soy ese Mesías que va a venir. Yo soy aquel al que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y las naciones y lenguas le sirvan. Yo soy ese. Por eso el sumo sacerdote en su corazón de piedra rasga las vestiduras y, y dice, es reo de muerte, es reo de muerte. ¿Qué otro testigo, dicen otros evangelios, qué otro testigo necesitamos? ¿Cómo ven esto? Es reo de muerte. Entonces, los ancianos
los escribas, los sacerdotes, el sumo sacerdote, condenan a nuestro Señor Jesús a la muerte. Y hasta hoy, hasta ahí, hermanos, vemos los 4 puntos, ¿no? Recordemos los 4 puntos. El primero fue el anuncio de las negaciones de Pedro, ¿cierto? El segundo fue el ingreso al patio y el interrogatorio a Anás. El tercero fue las negaciones de Pedro. Y el cuarto, esta sentencia final que se le hace a nuestro Señor Jesús. Es digno de muerte. Como les decía, vemos ese contraste, ¿no? Vemos ese contraste entre nuestro Señor Jesús y el corazón del hombre, ¿no? El ser humano. Vemos a nuestro Señor Jesús acusado por ser el Cristo, el Hijo de Dios. Vemos a Pedro acusado por ser un discípulo. Vemos que nuestro Señor Jesús confiesa muy fielmente a su naturaleza y a lo que es yo soy. Vemos a Pedro que niega 3 veces y de forma ascendente, ¿no? Con juramento y después con maldiciones. Vemos el veredicto de nuestro Señor Jesús, culpable de blasfemia. Vemos a Pedro, eh, pues él mismo viéndose como un traidor, ¿no? Llorando amargamente, pero nuestro Señor Jesús siendo digno de muerte. Eh, para finalizar, hermanos, yo decía, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Porque hablamos de Pedro y hablamos de nuestro Señor Jesús, pero yo me ponía, yo decía, más adelante nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto tú, confirma a tus hermanos. Y quizás esa es la reflexión final de esta enseñanza, y es que no somos muy diferentes a Pedro, somos débiles, pero necesitamos de nuestro Señor Jesús. Está Satanás allí acusando al creyente, está nuestra carne y está el mundo presionando, pero nuestro Señor Jesús murió por nosotros y nos dio al Espíritu Santo y nos redarguye y nos exhorta y nos levanta, así como levantó a Pedro. Y les decía al comienzo, Pedro, vemos ese ministerio de Pedro más adelante que muy firmemente testifica de Jesús y es columna principal en la iglesia de Jerusalén, confirmando a los hermanos. Entonces yo decía, bueno, ¿y nosotros en qué paso estamos? ¿O en qué punto estoy yo? ¿Estoy llorando amargamente? ¿Estoy negando al Señor? ¿O estoy haciendo promesas? ¿O estoy confirmando a los hermanos? ¿No? Todos tenemos una meta y es servir a los hermanos, ayudar a confirmar esa iglesia del Señor. En 8 días, el tema va a ser el reino de Cristo. Jesús va a ser llevado ante Pilato, eh, va a ser sentenciado por Pilato, pero entre la historia vamos a ver el reino de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver su autoridad allí reinando. Pues su autoridad y esa misma, lo que veíamos acá, muy firmemente dispuesto a hacer lo que iba a hacer. Y allí ante Pilato va a ser igual. Va a ser, va a estar en silencio y cuando va a responder con vehemencia, sorprendiéndonos. Mi hermano Manuel, cierras en oración, por favor.